Diana de Glaui, perdón, porque están llegando informaciones. Ya está Aldo Rico. Vamos a estar conversando con Aldo Rico. Quiero con Sánchez Mariño también hablar nuevamente de la estrategia. Esta es la imagen de la noche. Señoras, señores, del otro lado. Es la central nuclear más importante de Europa, una de las más importantes del mundo. Están hablando ya de algún tipo de actividad radiactiva por allí. Nunca sabremos. Hay una famosa frase, claro, la primera muerte en toda guerra es la información. Pero bueno, no podemos dejar de tocarlo. Sí, dale, Diana. Llega información de lo que está sucediendo allí en estos momentos porque los bomberos se acercan a lo que sería un edificio administrativo muy cercano a ese lugar donde las llamas se están volviendo incontrolables. Quieren evitar precisamente que se llegue específicamente al lugar central de esta central nuclear, que podría ser un desastre, y aparecen también las primeras repercusiones. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica especificó sobre la gravedad y la violencia cerca de la mayor planta atómica ucraniana. También habló de que precisamente lo que hicieron fue acercarse con tanques, violar un puesto de bloqueo, acercarse a la central nuclear de Zaporizhzhia, dice acá, y la situación se vuelve crítica. Recordemos que el presidente de la agencia nuclear es argentino. Es argentino, es Rafael sí, Grossi. Claro, Rafael Grossi. Exactamente. Un tipo que sabe mucho y que tiene un liderazgo importante en estos temas, y ahora le toca. Ayer estaba en Europa del Este. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan con esta enorme mesa que tenemos esta noche. Había quedado una pregunta de Gravia. Quiero aprovecharlo a Sánchez Mariño, ¿me permitís? Dale vos y después le quieres una pregunta. Yo quiero saber qué es lo que tiene para negociar hoy Occidente con la invasión ya hecha, con el ataque a la planta nuclear. Es decir, ¿cómo? Porque todo lo que tenga para negociar Occidente hoy parece ser, bueno, aceptar, claro, aceptar, digamos, Rusia ya no se va a retirar de los lugares donde está. Pero hay mucho para negociar, hay muchas cuestiones. Primero quiero dar mi visión del tema del mediador. Yo no creo que haga falta un mediador acá, porque las partes están conversando. Entonces, normalmente los mediadores aparecen cuando no hay diálogo entre las partes y acercan a las partes para esta mediación. Después, de los tres mediadores que nombraste, te voy a poner objeciones a los tres. Primero te voy a poner la objeción a Macron. Macron está haciendo su juego personal con vistas a la reelección, pero no tiene el apoyo de Estados Unidos. Entonces, esa mediación es un poquito una mediación que nadie le pidió y que no tiene sustento para él poder incidir en los hechos. No hay ninguna posibilidad de que el Papa intervenga en esta mediación. No es el Juan Pablo II. No. Perdóname, es católico. Es católico. Bueno, está bien, pero, yo te voy a poner un ejemplo. Una cosa, pero ¿cuánto tuvo que ver Karol Wojtyła, el Juan Pablo II, en la caída de... Bueno, está bien. Pero era polaco, ya lo sabemos, era polaco. Está bien, pero era polaco. Bueno, dale. yo te voy a poner un ejemplo. El único lugar donde no fue el Papa es a Rusia. No este Papa, ningún Papa. ¿Y por qué no fue? Porque la Iglesia Ortodoxa no se lo permite. Si va a mediar ahí, va a ser el patriarca de Moscú o el patriarca de Kiev. No va a ser un católico mediando en ese lugar. Yo te podría contar incidentes que hemos tenido los católicos estando en Moscú. No sé si en la época del embajador también se daban eso. ¿Sí? Y después, lo que no se cuenta. El antisemitismo de los rusos hacia el antisemitismo. No se olviden que todas las palabras como pogrom y todo el problema judío comienza con la persecución de los zares a la población judía, culpándola de todo. Eso es el inicio de un montón de cosas y es el inicio del antisemitismo en Alemania. Porque antes de que los zares no persiguieran a los judíos dentro de Rusia y los expulsaran a Europa Oriental y terminaran algunos terminaran en la Argentina, ¿sí? de esa persecución, no existía antisemitismo en Alemania, ni existía en Europa. Perfecto, como lo explicás, profe. Hay un último momento que tiene que ver con imágenes del ataque y voy a una pregunta para Sánchez Mariño, que está con nosotros. Estamos hablando del momento más importante periodísticamente de la noche. ¿Quién me lo cuenta? Estamos viendo imágenes, ¿no? Sí. La explosión. Es en vivo, ¿eh? Lo estamos viendo en vivo. Desde la cuenta oficial de Zelensky en Telegram,
también subieron imágenes de estas que estamos viendo, las imágenes en vivo de lo que está pasando en la central nuclear. Bueno, todo el mundo hablando de esto. Si ustedes ahora entran en alguna página, la que sea, de cualquier cadena de noticias del mundo, sea Al Jazeera, sea Euronews, sean españolas, francesas o de Estados Unidos, van a encontrar esta imagen, el ataque, fuego a una planta nuclear. Después, ¿qué está pasando allí? Bueno, lo sabremos en horas. Algunos hablan también que ya están trabajando los bomberos, sí, y podría haber radiactividad ya no descontrolada, pero empezando a crecer. Le quiero hacer una pregunta a Sánchez Mariño, que es un lujo tenerlo acá, este hombre que entiende tanto de estrategia, un héroe de Malvinas también, como Rico, que ya en 3 minutos está sentado con nosotros. Pregunta que iba a ser para Rico, o se la puedo repetir a Rico. Las guerras que usted conoce mucho mejor que nosotros, siempre han tenido un general que las ha, podríamos decir, ordenado. Pensemos Vietnam, Westmoreland, hombre de West Point, pedía cada vez más tropas, en un momento dado fue bombardeo en la selva, y finalmente se terminó convirtiendo en una guerra de guerrillas. Indescifrable para los americanos, muchos volvían y decían, no, es imposible, no entramos en combate. Hubieron combate, pero casi no había, llegaban con los helicópteros, se bajaban, escaramuzas y volvían. Pensemos en una guerra moderna, no sé, te la recuerda mejor que yo, el Golfo 91. Es Schwarzkopf con los tanques enfrentando, como la famosa frase, atravesamos las líneas de tanque como una manteca con un cuchillo. 2 días se terminaron los tanques, los famosos misiles Scud, etcétera, etcétera. Esta es una guerra de ¿qué? La de Vietnam era una guerra de helicópteros. La del Golfo podríamos tomarla como una guerra de tanques. La guerra de Malvinas es una guerra de aviación, una guerra de infantería, pero también una guerra naval. ¿Qué es esta? Es una guerra de que aviones no vemos, es una guerra de helicópteros, es una guerra de fuerzas especiales, es una guerra de guerrillas, es una guerra de artillería. Vemos convoys que no veíamos de la Segunda Guerra Mundial. Esa formación de 60 kilómetros la veíamos de verdad en batallas que ya no se ven. ¿Qué guerra es? Esta guerra, creo que la idea inicial era rápidamente obtener el control de esa zona del Donbass para poder después arreglar incluso estaba preparada la salida del presidente ucraniano. Ucrania resiste y empieza a cambiar el tipo de guerra. Y entramos en una guerra que es muy difícil de combatir, que es la guerrilla urbana. ¿Es guerra urbana esta? No de guerrilla, guerra urbana con el ejército, con la fuerza de defensa territorial. ¿Dónde se vio esta guerra últimamente? Esta guerra es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Irak, cuando Estados Unidos establece el gobierno, los rebeldes iraquíes forman una fuerza guerrillera y Estados Unidos debe ir a pelear ahí. Y es la guerra que también debe enfrentar Estados Unidos en Afganistán. Pero estas no son aldeas afganas, estas son ciudades, y son ciudades difíciles. Como un ejemplo, la ciudad de Fallujah, Estados Unidos y el Reino Unido atacan la ciudad. Ahí estaban los rebeldes iraquíes. Conquistan la ciudad, pero no queda piedra sobre piedra. Claro. Segundo ejemplo, del año 2014, el sitio de Mosul. El sitio de Mosul les llevó a las fuerzas iraquíes, ayudados por el poder aéreo norteamericano, 45 días para tomar esa ciudad. Y este problema de la central demuestra la dificultad de hacer un ataque quirúrgico dentro de una ciudad. Se producen estos errores. Claro. Y te digo, Alejandro, que es algo que a mí me afecta mucho, porque tengo un hijo mío, Joaquín, que es periodista, que en este momento está haciendo la cobertura en Kiev. Estas noticias son impactantes, digamos. Gracias por venir. Nos seguiremos encontrando. Un placer tenerte. ¿Cuál es tu Instagram, tu red social? ¿Tenés? ¿Usás? Sí. ¿Cuál es? Bueno, A-Shapian. Ajá. Yo estuve destinado en un comando de la OTAN, sí, y tengo de allí. Ese es mi A-Shapian. A-Shapian. Sí, después te lo escribo. Dale para que la gente te escriba. El profe, vos seguís viniendo cada noche. Doctor, lo despido. Lo que tenga ganas de decir para cerrar. Tengo ganas de decir lo siguiente. A mí me da mucha perplejidad lo que pasa. Yo viví toda mi vida en la diplomacia, 40 años, así que me parece muy raro todo. Por ejemplo, la serenidad del pueblo ucranio, tomado por periodistas que están pasando, que la gente... llama la atención, doctor. Llama la atención.
Y llama la atención, por ejemplo, que se despida al padre del hijo, la mujer, y que vaya a combatir como voluntario, cuando por otra parte se fue 1 millón de personas casi en los primeros dos días, cuando no se entiende bien cómo está organizada ese reparto de armas, porque el presidente dijo continuamente de que van a responder, que van a luchar y que van a pelear. Y los que van a morir son todos esos inocentes que uno ve en multitud que están esperando, chicos jóvenes. ¿Cuál es la esperanza que tiene el presidente de Ucrania como para insistir todas las mañanas que estamos defendiéndonos y vamos a luchar y mandamos esto y tenemos más armas, nos dieron armas? No se puede entender cómo una población se ha dividido así, que hayan huido, se han escapado en los primeros 2 días cerca de 1 millón. Claro. Y entonces, al mismo tiempo, declaran de que los jóvenes, las personas de 18 a 60 años no pueden irse y están ahí caminando, hablando. No puedo entenderlo. Y tampoco, bueno, la estrategia rusa es muy poderosa, es un despliegue de poder, tiene 2 lenguajes, uno inmediato con Ucrania y uno simbólico y muy decisivo con el mundo de la cobardía militar europea. Porque una cosa es Estados Unidos, que vaya en respaldo eventual, no tiene un líder. Estados Unidos está apretado entre un presidente mediano de un partido que fue votado por el partido y la sombra de Trump. Y viene Trump, no es la sombra de Trump. Y viene Trump. Viene Trump. Ese es un punto, ¿eh? Entonces, imaginemos que Trump se va a encontrar con su amigo Putin.